¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Esta es la segunda emisión de Noticieros Expresa TV, a nombre de la titular de este espacio informativo, Berenice Maldonado, quien se estaría ya integrando la próxima semana a sus actividades en la conducción de este espacio informativo. Soy Víctor Hugo Aguilera, le agradezco que nos esté acompañando en este momento y de aquí hasta las 4 de la tarde le tendremos la información más relevante generada al momento en Celaya, la región y el estado de Guanajuato. Es 23 de octubre, es viernes, es el inicio del fin de semana, pero además es hoy es Día del Médico. Independientemente de que año con año los felicitamos, hoy esta mención debe ir más allá de una felicitación, debe llevar todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento a este personal, a todos los médicos de nuestro país, a los médicos guanajuatenses y a los médicos de Celaya por estar enfrentando, por ser la primera línea en el frente de batalla ante el coronavirus desde el pasado mes de marzo. Hoy no solo están trabajando en favor de la salud, en favor de recuperar y darle vida a las personas, sino también están poniendo en riesgo sus propias vidas. Y desafortunadamente, en esta batalla, muchos médicos en nuestro país no han podido salir bien librados de esta batalla. Han sacrificado su propia vida en aras de que otras personas, en medio de toda esta pandemia, puedan conservar la suya. A todos ellos, no una felicitación, nuestro agradecimiento y todo nuestro reconocimiento a esa labor, a ese sacrificio diario que hoy por hoy enfrentan los médicos ante la pandemia del coronavirus. Felicidades, gracias de todo corazón a todos los médicos de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Arrancamos esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV y arrancamos justamente con esta cápsula informativa, este trabajo periodístico que realiza mi compañera Mayra González a propósito del Día del Médico. Como cada año desde 1937, el día 23 de octubre en México se conmemora el Día del Médico, celebración que tiene como objetivo reconocer a los profesionales que juegan un papel indispensable en la sociedad con su trabajo, ya que dedican su vida para salvar la vida de los demás. El agradecimiento que tienen las personas con ellos es de las cosas que más les motiva y agrada a los profesionales de la salud. Lo que más me gusta de mi oficio es la cuestión del agradecimiento que tiene la gente cuando puedes sacarla adelante, cuando puedes diagnosticarla adecuadamente, cuando le das un tratamiento adecuado y le funciona. La gente es muy agradecida y vas teniendo pacientes que se van volviendo también, aparte de como tal paciente, tus amigos, y eso es muy reconfortante. De la misma manera, consideran que de las cosas más difíciles que viven dentro de su trabajo es el hecho de ver al paciente deteriorarse y luchar contra enfermedades que no tienen cura. Más que una importancia médica, los doctores sienten la responsabilidad de sacar adelante a las personas tratando aspectos emocionales hasta físicos. Más que el tratamiento de padecimientos, más que el tratamiento de enfermedades, la importancia que nosotros tenemos es sacar avante a las personas en todos los aspectos, desde aspectos emocionales hasta aspectos físicos. Eso es lo más importante que tenemos aquí. Dentro de los valores que un médico debe tener y que son enseñados desde la escuela es el respeto al paciente y de igual manera la confidencialidad, aunque con el paso del tiempo y las experiencias se van desarrollando cada vez más valores. Cabe mencionar que esta celebración se originó en honor del doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas de la Ciudad de México. Para Noticieros Expresa TV, Mayra González. Pues ahí tiene usted esta pieza que nos ha compartido nuestra compañera Mayra González con respecto al Día del Médico. Cada 23 de octubre, aquí en nuestro país, desde hace ya más de 80 años, se conmemora este día, el Día del Médico en nuestro país. Desde 1937, y como también ya escuchó usted, se conmemora en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en el año de 1833 inauguró en esa misma fecha el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México. Promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes lo necesitan son tan solo algunas de las acciones que realizan y que llevan a cabo día con día
las 24 horas, los 365 días del año, los médicos de todo el mundo y de todo nuestro país. El gobierno federal reporta que del total de médicos que hay en la República Mexicana, 79% trabaja en la zona urbana, en tanto que el 2.3% labora en comunidades rurales, en toda la geografía de nuestro país. Y ya tocando el tema en específico de esta pandemia, de la pandemia por el coronavirus, le comento que de los 1,410 trabajadores de la salud que han fallecido en México por COVID-19 hasta el mes de septiembre, es decir, hasta el reporte del mes pasado, la mitad laboraba en el área médica. Además, 36 defunciones están en calidad de sospechosas debido a que aún no cuentan con los resultados de las pruebas PCR. En una actualización, como ya le digo, a principios del mes pasado, el mes de septiembre, la Secretaría de Salud reveló que de este total, 49%, es decir, 691 trabajadores en números redondos, pertenecían al área médica, 29%, 408, eran trabajadores del sector con diversas ocupaciones, 18%, el 255 personas pertenecían a personal de enfermería, 2% dentistas y 2.1 eran laboratoristas. En cuanto al género, el 70% de los decesos ocurrió en hombres, y por grupos poblacionales los más afectados son los que van de los 55 a los 59 años y de los 60 a los 64 años. La Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla son las entidades en las que más se ha reportado fallecimientos entre personal de la salud infectado por SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19 o la COVID-19. Vamos con las cifras, los números de hasta el día de hoy, de acuerdo a la actualización de la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. No han hecho la actualización todavía correspondiente al día de hoy. Vamos con la de las últimas 24 horas y le comparto que tenemos ya 48,023 casos confirmados. No, si esto ya está actualizado, ya es la actualización de las últimas 24 horas. 48,023 casos confirmados hasta el momento, de acuerdo a lo que comparte la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. 3,210 personas fallecidas por coronavirus en el estado de Guanajuato, 3,210 personas. 47,867 son casos por transmisión comunitaria, mientras que 42,159 son los casos recuperados de esta enfermedad en el territorio guanajuatense. Llama la atención y ojo, porque es el parámetro para marcar si cambiamos de color para arriba o para abajo, si lo hacemos más intenso o lo hacemos más tenue, es el número de los contagios. 48,023. Estamos teniendo arriba de 300 diarios en los últimos días. Es decir, estamos teniendo más contagios en las últimas horas que lo que se ha tenido en los días pasados, en la semana pasada, y estamos pues muy cerca ya de alcanzar los 50,000 contagios en el territorio guanajuatense, 48,000 al día de hoy, de acuerdo al reporte de hoy 23 de octubre de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. A las 5 de la tarde, las autoridades sanitarias guanajuatenses tienen previsto llevar a cabo la tradicional rueda de prensa semanal en la cual dan a conocer las cifras, los parámetros e importante en qué color se va a mantener el semáforo de reactivación económica en el estado de Guanajuato. No hay que olvidar que nos encontramos en amarillo, que apenas acabamos, tenemos 3 semanas aproximadamente que se hizo la transición en este semáforo de color anaranjado a color amarillo, pero tomando en cuenta que el referente para subir o bajar el color del semáforo es el número de contagios, estamos pues ahora sí como en un 50-50, ¿no? Como le dicen por ahí, un 50 y 50 de que nos regresamos al naranja o bajamos al verde, y cada vez es más lejano, cuando menos en los próximos días, en las próximas semanas, que pudiéramos bajar al color verde en el semáforo de reactivación económica del estado de Guanajuato.
Por lo pronto estamos en amarillo y estaremos a la espera de la información que comparta la Secretaría de Salud hoy en punto de las 5 de la tarde en su rueda de prensa semanal. Vamos con el repaso de las ciudades más importantes en el estado de Guanajuato. Vamos a arrancar, por supuesto, con la ciudad de Celaya. Los números, cómo se encuentran al momento en las últimas 24 horas en esta actualización que hace la Secretaría de Salud en la entidad. Casos confirmados, 4,280. Tenemos en Celaya 299 defunciones. Estamos a un fallecimiento, desafortunadamente, de alcanzar las 300 personas muertas por COVID-19. Casos por transmisión comunitaria, 4,270. Esto, lo repito, es aquí en el municipio de Celaya. En los apaseos, Apaseo El Alto, 241 casos confirmados, 16 defunciones y 241 casos de transmisión comunitaria. En el otro apaseo, en Apaseo El Grande, 389 casos confirmados, 37 personas fallecidas y 389 casos han sido por transmisión comunitaria. En Comonfort, 257 casos confirmados, 24 personas que han perdido la vida y 257 casos por transmisión comunitaria, es decir, todos los casos reportados en Comonfort han sido por transmisión comunitaria. En el municipio de Cortázar, 702 casos confirmados, 71 personas fallecidas y 694 casos por transmisión comunitaria. Vamos a los otros municipios como León, Irapuato, el propio Dolores Hidalgo, entre otros municipios importantes de la geografía guanajuatense. En el reporte actualizado en los casos de coronavirus al día de hoy, la capital de nuestro estado, Guanajuato, 1,529 casos confirmados, 88 defunciones y 1,523 casos por transmisión comunitaria, esto le repito, en la capital guanajuatense. En León, 16,083 casos confirmados, 1,142 personas fallecidas y 16,045 casos por transmisión comunitaria. En Irapuato, 4,947 son los casos confirmados, 319 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad y 4,937 son los casos de transmisión comunitaria. Y en Dolores Hidalgo, 882 casos confirmados, son 58 personas fallecidas y 882 los casos por transmisión comunitaria, exactamente los mismos que los confirmados allá en la cuna de la Independencia Nacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Es la información, son los datos que al momento tenemos por coronavirus en el estado de Guanajuato, la actualización que realiza diariamente la Secretaría de Salud en la entidad. Y en más de este tema, le comento que autoridades del estado de Chihuahua anunciaron la tarde de este jueves, la tarde de ayer, que debido al repunte de casos por COVID-19 y la saturación en los hospitales de la entidad, regresarían el día de hoy, están regresando a semáforo rojo. Esto, le repito, en el estado de Chihuahua. Se trata de la peor crisis por contagios de COVID-19 que se dio en Chihuahua al registrar 708 contagios y más de 40 muertes en tan solo 24 horas. Algunas medidas que se adoptarán es no vender licores y cerveza los fines de semana, cerrar más negocios y empresas y sancionar con multas y arrestos a quienes no asuman las medidas de prevención. En la fronteriza Ciudad Juárez, donde se han concentrado los contagios y muertes, la saturación en los hospitales por enfermos de coronavirus obligó a que el Hospital General rechazara ya a algunos pacientes. De ese tamaño está ya el escenario en estos momentos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. De hecho, las ambulancias hacen filas por horas para que les reciban a los pacientes que llevan al interior de ellas. Y por otro lado, las carrozas funerarias no se dan abasto para recoger a las personas fallecidas. Esto, repito, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, donde a partir del día de hoy han regresado al semáforo color rojo, el semáforo epidemiológico color rojo, con todas las medidas, con todas las restricciones que eso vuelve a llevar. Y este pico de contagios, este
esta crecida en el número de personas contagiadas por COVID-19 y derivados también 40 fallecimientos en tan solo 24 horas, pues no es producto más que otra cosa que no sabemos acatar las medidas, las recomendaciones que nos sugieren las autoridades sanitarias de los estados y a nivel federal. En pocas palabras, que nos vale, que seguimos sin creer que esto exista y que esto está cobrando la vida de personas. Mire, échese una vueltecita al muro de sus conocidos, a sus muros en Facebook, en sus redes sociales, y va a ver la cantidad de cresponcitos negros que desafortunadamente hemos ido descubriendo, vamos descubriendo cuando menos en mi muro personal, de desafortunadamente personas que han perdido la vida, y cuando uno empieza a indagar, estas personas han perdido la vida por COVID-19. Y todavía uno se resiste a creer que haya gente que se niega a creer en que esto existe y en que esta enfermedad está cobrando vidas humanas en todo el país. Y la muestra es que Chihuahua el día de hoy ha regresado a semáforo color rojo. ¿En qué semáforo queremos estar? ¿Queremos regresar? Queremos que nuestros hijos regresen a sus actividades en las escuelas, queremos nosotros regresar a nuestras actividades, si bien es cierto no regresaremos ya en mucho tiempo y probablemente nunca a las actividades como las conocíamos antes de marzo de este año, pero cuando menos intentar regresar a lo que le llaman la nueva normalidad. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerlo? Regresar requiere de sacrificios, requiere de responsabilidad ciudadana y requiere también de mucha conciencia y de mucho sentido común. Ojalá Guanajuato no estemos en las próximas semanas o en los próximos días compartiéndole la noticia de que estamos regresando al semáforo color naranja. Esa situación, regresar o no al semáforo color naranja, regresar o incursionar por primera vez al semáforo color verde, es algo que está simple y sencillamente en nuestras manos. Está en la cancha de nosotros como ciudadanos que así sea. Vamos con más información, justo siguiendo con el tema del COVID-19. La alcaldesa celayense, Elvira Paniagua Rodríguez, ha exhortado a los ciudadanos de este municipio a extremar los cuidados ante la pandemia por el COVID-19. Celaya, como ya le digo, podría estar en riesgo de un rebrote. Bueno, es más, no estamos ni siquiera seguros que ya hayamos salido del primer brote, pero bueno, vamos a suponer que ya hayamos salido y que estemos en riesgo de un rebrote. Ante estos riesgos, la alcaldesa celayense alerta a la población. Existe un rebrote de COVID-19 en estados como Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán. De ahí que Celaya, por ser el centro de la región Laja-Bajío, puede estar en riesgo ante una posible propagación. Por ello, la importancia de redoblar las medidas sanitarias para el cuidado y evitar el contagio, expuso Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal de Celaya. Pareciera que entendemos que el amarillo ya es un pasito para el verde, pero también es un pasito para el naranja. Entonces aquí hablamos de los próximos eventos, las fechas que se vienen de algunos eventos, como son el día 1, el día 2, el día 20 de noviembre, también con el tema del desfile. Y el acuerdo era pues justamente que como municipios en el estado pudiéramos ir preferentemente en una misma línea y que evitáramos estos eventos precisamente por el momento que estamos viviendo. La realidad de las cosas es que la pandemia sigue. La realidad de las cosas es que estamos viendo segundos momentos en otros países del mundo. Y no quisiéramos vivirlo y no estamos exentos. La alcaldesa Paniagua Rodríguez, quien preside la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud, expuso que existe una coordinación entre los 46 municipios para homologar cuidados, como la cancelación de eventos masivos. Celaya ocupa el tercer lugar a nivel estado, con más de 4.241 casos y 299 defunciones durante la pandemia del coronavirus. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. El llamado de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, quien además es la presidenta de la Red de Municipios Saludables del estado de Guanajuato. Ella es la que encabeza todos estos esfuerzos en aras de la salud de los guanajuatenses. Ella representa a todos los presidentes municipales de la entidad. No cabe duda que el tema de la pandemia por el coronavirus ha causado pues distintas afectaciones en el ámbito económico, afectaciones en el ámbito laboral, por supuesto en el ámbito de la salud,
pero también en el ámbito social. Ha habido un impacto desde el tema de la violencia familiar, desde el tema del reacomodo en nuestras rutinas, el tema de tener que convivir con esta pandemia y tener que digerir el hecho de haber perdido familiares, haber perdido seres queridos o amigos, que de no haber sido por esta pandemia, ellos continuarían junto a nosotros, continuarían vivos, continuarían conviviendo con nosotros como era antes de la pandemia, y que hoy ya no están porque la pandemia nos los ha arrebatado. Pero también, ¿qué pasa con el tema de la pobreza extrema y de los llamados niños en situación de calle? El tema de la pandemia ha incrementado la presencia de estos niños, cuando menos, en la ciudad de Celaya. Es la información, Ricardo Cárdenas. La pandemia del COVID-19 tuvo, entre otros efectos, un importante aumento de niños en situación de calle, al pasar de 25 antes de marzo a 98 durante la contingencia sanitaria, donde se logró en la actualidad reducir la cifra a solo 30 menores que venden dulces, hacen malabares o simplemente piden dinero en uno de los 59 cruceros de la ciudad, detalló Fabiola Mateos Chaboya, directora del DIF municipal en Celaya. Ante esta situación tan alarmante para nosotros, convocamos a todas las áreas que ya mencioné, tanto de las dependencias centralizadas como descentralizadas, que tenían que ver con el tema, para hacer una campaña y poner o enfocarnos más a fondo. Si bien es cierto, lo tenemos permanentemente, pensamos que era el momento de hacerlo todos en conjunto. Y la verdad es que a raíz de este acompañamiento con otras dependencias, tuvimos un decremento. En el mes de julio, agosto, septiembre empezó a decrecer a 30, quedaron en 30. Si bien es cierto, no hemos hecho el conteo final de este año, que es en noviembre, pareciera que hubo de todas maneras una disminución sustancial. Yo creo que en noviembre estaremos en posibilidades de darles el conteo final. Y ahora, bueno, pues ha sido un trabajo verdaderamente extenuante. Entre estos casos, que pudiera incluso darse una explotación infantil, está una familia originaria de Chiapas, integrada por 10 hijos. Se estima que en promedio, cada menor, en media jornada laboral, logra recursos de 500 hasta 1,500 pesos al día. Por ello, sus padres rechazan capacitarse para autoemplearse o integrarse a un empleo formal. De ahí la importancia que la ciudadanía no entregue un solo peso, que en lugar de ayudar, ocasionan que este fenómeno no pueda erradicarse. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Hace unos segundos, el gobierno del estado de Guanajuato ha compartido el número de personas fallecidas en las últimas 24 horas por COVID-19 y el número es de 18 las personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas por esta enfermedad en el estado de Guanajuato. Ante todo este panorama, ante esta posibilidad de que si ya pasó en Querétaro, por ejemplo, que estaban ya en semáforo amarillo, regresaron a semáforo naranja hace un par de semanas y que hoy también tiene una situación de decesos, pues francamente poco controlable. El día de ayer, en las últimas 24 horas, se reportaron 40 personas fallecidas solo en el estado de Querétaro. Ante esta situación que le compartíamos y que usted veía y escuchaba hace unos momentos en el estado de Chihuahua, pues ahora sí, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, extremar las medidas, acatar las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud en el estado y la Secretaría de Salud a nivel federal. ¿Cuáles son? Pues son las 4 muy sencillas: el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso del gel antibacterial y respetar la sana distancia y, por supuesto, salir de su casa lo menos que sea posible. Entendemos que México, nuestro país, no es un país de primer mundo, no es un país que pueda permitirse o cuyos habitantes se puedan dar el lujo de quedarse en sus casas semanas o meses. No, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a ganarnos el pan diariamente.
mucha gente trabaja dentro de la informalidad y eso lo obliga todavía más a tener que salir y a correr esos riesgos. Pero si va a correr esos riesgos, si va a salir usted a la calle, hágalo con estas precauciones, extrémelo, porque pues puede ser que usted no sea portador, pero puede ser que usted, si no cubre con estas medidas, no acata estas recomendaciones, se pueda volver más susceptible a contraer el coronavirus. Y si usted no lo sabe y es portador de esta enfermedad y sale y no acata estas medidas sanitarias, pues va a ser un contagiadero que para qué le cuento. Seamos responsables, usemos nuestro sentido común y sí, entendemos que a veces tenemos muchas ganas de salir a la calle, que es verdaderamente aprisionante estar en medio de cuatro paredes, pero a veces vale más aguantar, ser pacientes, ser prudentes, que terminar encerrado en cuatro paredes de un hospital conectado a un ventilador. El riesgo de regresar a semáforo anaranjado aquí en el estado de Guanajuato es latente y hay que respetar y hay que acatar las medidas para conservarnos cuando menos en el semáforo de color amarillo en la reactivación económica en nuestro estado. Vamos a hacer una pausa, son ya las 3 de la tarde con 27 minutos, 3:27. Después de la pausa le tenemos más información de otro orden de ideas, pero no menos importante. Mire, ya es el colmo, es el verdadero colmo lo que está pasando en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ya no se roban solo las placas conmemorativas, hoy se roban rejas completas en la vía pública, en avenidas sumamente transitadas en el municipio, pues ande usted, ahí agarran y se roban las rejas completitas. Le tendremos la historia al volver de la pausa. Guanajuato es el aire que respiran las personas que más queremos. Si tu coche está en buenas condiciones, es más seguro y contamina menos. Verifícalo. En apoyo a la economía, recibirás un 10% de descuento. Este año 2020 solo verificarás una vez. Saca tu cita en la página verifica.guanajuato.gov.mx. Recuerda, acude una persona por vehículo y usa tu cubrebocas. En Guanajuato verificamos todos. Somos del maíz, el maíz de nuestra tierra y tenemos que seguirlo cuidando. Tenemos el doble de lo que cosechamos y pues empezamos a trabajar más con ganas. Si tú lo administras bien, te alcanza para pagarle a 3 o 4 jornaleros, para darles empleo a nuestros compañeros que emigran y se van a otros lugares. Todo el que está adentro debe estar feliz. Alcanzó para ir de compras. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. Bernardo Logar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy tu fan. Un gustazo, hermano. ¿Hacia dónde vas? Pues voy a cambiar mis placas. No sé si ya cambiaste tú las tuyas. No. Deberías. Entra a www.placas2020.guanajuato.gov.mx y saca tu cita. Soy Bernardo Logar y recuerden que a partir de septiembre ya puedes cambiar las placas de tu moto o vehículo y no tiene ningún costo mientras no tengas adeudos. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. En diálogo permanente por el desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64ª legislatura atacamos de frente los efectos de la pandemia. Por eso, recortamos 20 millones de pesos al presupuesto 2020 para destinar 5 millones a la Secretaría de Salud y 15 millones a la creación de un fondo de emergencia. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. 64ª legislatura, la Casa del Diálogo. ¿Cómo quieres transformar tu 2020? Con decisión, reinventándote. Es momento de actuar, marcando el rumbo, desafiándote, adaptándote, innovando. Es momento de conectarte. 11, 12 y 13 de noviembre, forogo.com. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a la segunda emisión de Noticieros Expresa TV, viernes, inicio del fin de semana, viernes 23 de octubre del año 2020, además, Día del Médico en nuestro país. Ante estos últimos anuncios que se han realizado por parte de las autoridades estatales, por parte de autoridades municipales y en algunos casos hasta disposiciones en el orden religioso que vienen ya, pues, que afectarán sin duda alguna a todo el país, me refiero en primera instancia
al anuncio que hiciera la arquidiócesis primada de nuestro país, en el sentido de que va a quedar cancelados o clausurados los festejos con motivo del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, allá en la villa, allá en la capital de la República Mexicana, con todo lo que conllevará. Pues obviamente no habrá peregrinaciones, o se intentará contener en la medida de lo posible este tipo de movilizaciones en los distintos puntos de las carreteras de todo el país. México es un país guadalupano al 100%, y desde el punto más recóndito en el norte de la República Mexicana hasta el más alejado en el sur del país, desde esos puntos caminan, transitan peregrinos para llegar al Tepeyac, allá al templo en el Tepeyac, el día 12 de diciembre. Algunos llegan antes, algunos pues también llegan días después, pero está el anuncio de que el templo permanecerá cerrado, que no habrá festejos, no habrá conmemoraciones el próximo 12 de diciembre, lo cual nos hace pensar que esa misma indicación se va a replicar en todas las entidades del territorio mexicano para ese día tan especial para la Grey Católica, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Es el caso de la Virgen de Guadalupe. Ya aquí le compartimos también la cancelación de los festejos, cuando menos el cierre del templo, para los festejos este 28 de octubre de San Judas Tadeo, allá en la comunidad de La Concha, en la comunidad de la Concepción. Los templos que veneran a San Judas Tadeo también harán lo propio en el municipio de Celaya y en el estado de Guanajuato. Y si me vengo un poquito más para acá, para los primeros días de noviembre, los festejos de Día de Muertos, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones permanecerán cerrados. No habrá conmemoraciones de Día de Muertos en el estado de Guanajuato, lo cual, como ya le hemos venido compartiendo, ha generado distintas reacciones, muchas de ellas negativas, específicamente en aquel gremio, en el gremio de los vendedores de flores. Hace unos días le compartíamos un testimonio de un vendedor de flores aquí en el municipio de Celaya. Esta es otra historia, otro punto de vista de las afectaciones que tendrán los vendedores de flores ante la cancelación de las conmemoraciones de Día de Muertos y el cierre de los panteones en Celaya y el estado de Guanajuato. El Día de Muertos es una celebración mexicana que se realiza para honrar a nuestros difuntos y se remonta a la era prehispánica, celebración que consta en que las personas visiten a sus familiares en los panteones, llevando con ellos adornos florales. Sin embargo, este año la celebración se hará de una manera diferente, esto ocasionado por la pandemia causada por el coronavirus, ya que este 1 y 2 de noviembre los panteones permanecerán cerrados. Pero ¿de qué manera afecta esta decisión a los comerciantes de flores? El señor Arturo Lemus, quien es comerciante de flores, comentó que una gran parte de su economía depende de esas fechas y que es de la manera en que sale el dinero para las personas que colaboran con él, por lo cual se verán muy afectados. No, pues en demasía, porque pues esperamos todos este día para mejorar un poco nuestra economía y va a estar cerrados los panteones, pues sí nos va a afectar bastante. Las ventas pues no van a ser las mismas de siempre. De la misma manera hizo mención a que gracias a que los salones ya comienzan a tener eventos, la economía para ellos se ha reactivado un poco más, pero no como ellos quisieran. Pues sí, se ha reactivado un poquito la economía, no al 100, ¿verdad? Como quisiéramos, pero sí hay un poquito más de entradas, ¿verdad? Para Noticieros Expresa TV, Mayra González. Pues sí, es un impacto, son fechas que en este caso los vendedores de flores las contemplan como sus fechas de venta más alta a lo largo de todo el año. Es el Día de Muertos, es el Día de las Madres, es el Día del Padre, quizá en una menor medida, pero entre el Día de las Madres y el Día de Muertos, ellos ponen prácticamente toda su esperanza de la venta del año. Cuando se enteran que no va a haber, o que no estarán abiertos los cementerios en el estado de Guanajuato, pues obviamente es como si te echaran un balde de agua fría, porque toda esa esperanza de poder mejorar, de poder incrementar tus ventas, que de por sí han sido muy magras en este 2020, pues se va por la borda. Y sí sitúa en este caso a los vendedores de flores, como a muchos otros sectores, en una situación desesperante ante las bajas ventas y pues las nulas posibilidades de que las ventas puedan mejorar en lo que resta, cuando menos, de este 2020. Así el panorama ante los vendedores de flores, como en muchos otros giros que se han visto afectados a raíz de las medidas tomadas para el combate
a la pandemia, para el combate y la prevención de la pandemia del COVID-19. La siguiente historia es una historia que uno la escucha y dice, no puede ser, qué poca que se sigan y que se estén incrementando este tipo de delitos en el municipio de Celaya. Hace algunos años, recordará usted, que hubo bandas que se dedicaban al robo de las tapas de las alcantarillas. Estas tapas pesadas era realmente, pues sí, les tomaba bastante tiempo y era realmente, lo tenía que hacer con mucha destreza, este robo de estas tapas de alcantarillas. Para evitar el robo de las tapas de las alcantarillas, la autoridad dejó de utilizar las tapas metálicas y las empezó a hacer de cerámica, las empezó a hacer de cemento, las empezaron a hacer de otros materiales. Pues no tardaron los delincuentes en empezar a buscarle otra manera de ver cómo se podían robar, cómo se podían apropiar de metales. Le hemos venido dando cuenta en los últimos meses, en estos espacios informativos, de los robos que han sufrido monumentos históricos en el municipio de Celaya. Se llevan las placas conmemorativas, grandes, chiquitas, medianas, se las llevan, las hacen palanca, las zafan de sus bases y adiós, desaparecen del lugar. Incluso hasta señalética de calles también ha sido robada por la delincuencia, por estas bandas o estas agrupaciones que se dedican a robar metales. Hasta la placa de Francisco Eduardo Tres Guerras ahí frente al Templo del Carmen estuvo a nada de que se la robaran. Pues ahora no contentos con las placas conmemorativas, probablemente porque ya no hay, probablemente porque ya no quedan muchas en el municipio de Celaya, ahora a estos delincuentes les ha dado por llevarse rejas completitas en la vía pública y en zonas sumamente transitadas del municipio de Celaya, como es el caso de la avenida Insurgentes, ahí en el paso a desnivel, ahí ya se volaron varios tramos de reja. La historia completa de estas que nos indignan, vamos con Marco Mancera, que nos comparte la información. Vecinos del barrio de San Antonio denuncian el robo de la reja que se encuentra en la parte alta del paso a desnivel en la calle Insurgentes, y es que comentan que poco a poco la han ido desprendiendo, por lo que piden a las autoridades más vigilancia. Mayra Barrientos, presidenta de Colonos del barrio de San Antonio, considera que es un riesgo quedarse sin las rejas. Mira, aproximadamente en este año ya empiezan a quitar una por una. Si te das una vuelta por ahí, te darás cuenta que ya faltan algunas. Entonces igual también pues es riesgo para la gente a la hora de pasar. O sea, puede pasar cualquier accidente ahí. La zona por las noches es muy oscura, por lo que los ladrones aprovechan para quitarlas y llevárselas. Son aproximadamente 20 metros los que se han robado hasta este momento, y si las autoridades no ponen atención en este problema, muy pronto podría quedarse sin nada. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera. Entre 5 y 6 tramos de reja son los que han desaparecido, son los que se han llevado los delincuentes, y ¿sabe qué? Marco Mancera lo comenta y lo comparte bien, lo suscribo completamente su comentario. Esto ha pasado porque no hay una autoridad que esté vigilando, que esté dando cuenta o que esté al pendiente de estos robos. Por eso ya pasaron de las alcantarillas, por eso ya pasaron ahora de las placas conmemorativas, de las placas metálicas, y ahora están con las rejas metálicas. Porque no ha habido una autoridad que les ponga el alto, que detenga cuando menos a un grupito, a 2 o 3, esto no lo debe hacer una sola persona, lo deben hacer mínimo entre 2 o 3 personas, cuando menos que ya detengan a alguien, que les pongan un alto, porque pues hoy son las rejas, mañana en una de estas el Tres Guerras amanece sin rejas, a cómo van, y ante la complacencia, una de dos, o le tienen bien tomada la medida a la policía, o yo ya no sé qué pensar, porque bueno, pues ya fueron las placas, ahora son las rejas. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué falta por desaparecer en el municipio de Celaya? Y mire, esto es un mobiliario urbano, no es propiedad de una sola persona, es patrimonio de todos los celayenses, estos tramos de reja que han desaparecido ahí en el paso a desnivel en la avenida Insurgentes en el municipio de Celaya. De esas historias que dice uno, caray, qué cosas, qué poca que alguien haga algo por el amor de Dios.
En otras cosas, en otras noticias que también nos indignan y que uno todavía no nos cabe en la cabeza cómo puede haber gente que se dedique a hacer este tipo de llamadas, el Protección Civil en el municipio de Celaya ha informado que continúan predominando las llamadas falsas al 911. Estas llamadas de chistositos que por quererse ver muy graciosos, por querérsele jugar a los bromistas, terminan distrayendo de sus labores reales, que son la de protección, la de brindar seguridad y en este caso la integridad física de quienes están sufriendo una emergencia, se distraen por ir a atender estas llamadas de chistositos, pues se distraen los verdaderos motivos de la Protección Civil y de la atención de las ambulancias en el municipio de Celaya. Vamos con la información porque, bueno, desafortunadamente no cesan las llamadas falsas al 911. Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que de enero a septiembre se recibieron 308.280 llamadas al sistema de emergencias 911. Sin embargo, el 51% corresponde a reportes falsos. Cifras de la unidad del Centro de Comunicación, Comando y Cómputo C4 de Celaya expusieron que del total de los reportes, 207.177 resultaron ser broma, insultos o falsos cuando la policía llegó al lugar correspondiente, de tal forma que solamente resultaron emergencias reales 101.103 llamadas, donde predominan los reportes ciudadanos por persona o vehículo sospechoso. Uno de los 45 compromisos a cumplir por la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante la Secretaría de Seguridad del Estado es responder las llamadas de emergencia en un tiempo rango de 16 minutos, pero las llamadas falsas resultan ser un factor que hace imposible cumplirlo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. 308,000 llamadas en números redondos son las que ha recibido el número 911 de enero al mes de septiembre, los primeros 9 meses de este 2020. 308,000 llamadas, repito, números redondos. De esas 308,000 llamadas, el 51%, más de la mitad, han sido llamadas falsas. ¿Qué tienen estas personas que hacen este tipo de llamadas en la cabeza? No sé, no me lo explico. ¿Cuál es la finalidad de que de 308,000 llamadas, más de 150,000 sean de broma o sean para insultar? Es de verdad preocupante que una sociedad que nos decimos ser civilizada, que nos decimos ser educada, caigamos en este tipo de cosas, en este tipo de circunstancias. 154,000 llamadas falsas. Y todavía no termina este 2020. Vamos con más información. A propósito de la Protección Civil, ha comenzado la temporada de quema de pastizales. La dependencia municipal dice estar lista ya para esta temporada. Una de las temporadas del año que representa un problema para la Dirección de Protección Civil y Bomberos es el comienzo del otoño, debido al aumento en la incidencia en la quema de pastizales e incendios forestales. Así lo señaló Ramón Ortiz Oropesa, director de Protección Civil y Bomberos, quien además expresó que ya se encuentran listos para la atención. Tenemos zonas que se caracterizan porque cada año nos representan alguna situación ahí en cuanto a incendios forestales. El año pasado tuvimos, entre el año pasado e inicios de este tuvimos, si no mal recuerdo, fueron 8 forestales de distintas dimensiones y la extensión. Entonces, hay que estar preparados para esa situación, ¿no? Todo lo que son pastos y los forestales. Destacó que la dependencia cuenta con el equipo necesario para trabajar estos siniestros, los cuales normalmente son provocados por las personas al hacer fogatas, tirar colillas de cigarros o simplemente por maldad. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera. En más información que tiene que ver con el ámbito cultural, fue presentado el libro Animales Imaginarios. Este libro fue creado por estudiantes del municipio de San Luis de la Paz. Mayra González nos informa.
Con un total de 3 estudiantes de educación básica y nivel medio superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato participaron en la realización del libro Animales Imaginarios, con el objetivo de dar a conocer la diversidad de la fauna que habita en la zona noroeste del estado, al igual que preservar la lengua indígena chichimeca jonás. El delegado regional de Educación Noroeste, Héctor Teodoro Montes Estrada, en compañía de jefas de sector de nivel preescolar, hicieron extensas sus felicitaciones a los creadores de la obra y mencionó que este tipo de proyectos son una fuente de motivación para que los estudiantes participen en actividades que ayuden a la creación artística. Son 1.500 los ejemplares que serán distribuidos por la Delegación Regional de Educación a preescolares y primarias de la región suroeste. Por su diseño servirá como material didáctico para que por medio de las imágenes los estudiantes conozcan la diversidad de la fauna de la región. Dentro de este material se encuentran plasmados los animales de la región, como lo es el zorro gris, venado cola blanca, tlacuache, puma, oso negro, entre otros, los cuales cuentan con la descripción de cada animal, su nombre en chichimeca jonás y la información relevante de cada especie. Para Noticieros Expresa TV, Mayra González. Y cuando el reloj marca las 3 de la tarde con 46 minutos, nosotros hacemos un corte. Regresando del corte, le tendremos más noticias. Nos enlazaremos con Ricardo Aguilar, quien nos tiene información que tiene que ver justamente con el número de emergencias 911. Volveremos también con la información de los deportes y el recorrido informativo por los caminos de Guanajuato. Todo esto y mucho más después del corte. Hola, soy Nicolás Sosa, jugador del Club León. #Efecto Prevención. Una relación sana se vive con respeto y confianza. No justifiques ni aceptes la violencia. Si necesitas ayuda, marca el 075 Atención a la Mujer. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Te habla Ricardo Valdés, equipo de básquetbol de Abejas de León. #Efecto Prevención. La seguridad de tu casa depende de ti. Fíjate quién toca antes de abrir. Ilumina la entrada y coloca mirillas en la puerta. Y si notas a personas sospechosas, marca el número de emergencia. Prevenir está en tus manos. Grandeza de México, Gobierno del Estado. Todos los viernes recordamos lo que les hizo convertirse en leyenda. Les damos la bienvenida para que compartan sus éxitos y fracasos. Queremos que todas sus tardes sean diferentes. Para que todos los viernes sean de expresión grupera. Expresión grupera, en punto de las 6 de la tarde. Por Expresa TV, tu canal de expresión. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra curiosidad? Tal vez por las corrientes marinas o el espacio. Descubre el sol, la luna y las estrellas. Visita Casa de la Tierra. Conocer para proteger nuestro planeta. Eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Estamos entrando a la recta final de esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, viernes 23 de octubre del año 2020. Hace unos minutos le compartía la información de la cantidad de llamadas falsas que se hacen al número de emergencias 911 aquí en el municipio de Celaya. Me enlazo vía telefónica con mi compañero Ricardo Cárdenas, quien nos va a platicar otro tema que tiene que ver con este número, con el número de emergencia 911, y que tiene que ver con la respuesta, el tiempo de respuesta de cuando se hace la llamada a cuando la autoridad o el cuerpo de emergencia acude al lugar al que ha sido convocado. Ricardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes y a todo el auditorio. Y es importante esta relación que haces porque las llamadas falsas que representan el 51%, como ya lo damos a conocer, pues esto repercute en el tiempo de atención de los policías, porque
Si bien todas las llamadas son obviamente atendidas con la misma prioridad, pues esto significa que el traslado ante un reporte falso absorba el tiempo de una llamada real. Sin embargo, Miguel Ángel Cimental, quien es secretario de Seguridad en Celaya, garantiza que el tiempo de respuesta efectivo de la policía ante una llamada de emergencias que se realiza al número 911, pues es en promedio 10 minutos. Sin embargo, reconoce que también la ciudadanía puede tener esa percepción de que en ocasiones la policía tarda hasta 30 minutos o simplemente no acude al reporte. Sin embargo, el secretario de Seguridad garantiza que todas las llamadas pues se atienden, aunque algunas de estas, al ser falsas, pues obviamente implica que se absorba el tiempo del que se tiene estimado. Por ello, la importancia de que se utilice bien este número de emergencias del C4 911, donde están pues un elemento de protección civil, un elemento de vialidad, un elemento de varios elementos atendiendo el 911 para canalizar a la secretaría que le corresponde, a la dirección que le corresponda, a la autoridad que le competa la más pronta ayuda. Recordemos, Víctor Hugo, al auditorio, que cuando estaba como secretario de Seguridad Juan José González reconocía que el tiempo de respuesta era entre 22 y 28 minutos. Además de que este tiempo de respuesta es uno de los 45 compromisos que debe de cumplir las Secretarías de Seguridad ante la Secretaría de Seguridad del Estado, para que con ello se reflejen los apoyos económicos para equipo, para infraestructura, para capacitaciones, y por ello, pues obviamente ese es un acuerdo entre los municipios y la Secretaría de Seguridad del Estado, y de ahí la importancia pues de que se tenga este compromiso, se cumpla con los tiempos de respuesta, porque también esto se refleja en que realmente este recurso y estos pues obviamente equipo que se les entrega y se les dota a las secretarías de seguridad pública para las policías, pues se refleje obviamente en la atención a la ciudadanía. Por ello, pues la opinión será real o no de los ciudadanos si se atiende o no en este tiempo de respuesta de 10 minutos estas llamadas al 911. Nada más déjame hacerte una mención, Víctor Hugo, al auditorio también, que el secretario de Seguridad da a conocer que algunos números que se tienen ya detectados, pues obviamente estos números telefónicos donde ya son constante el uso para reportes falsos, obviamente se desechan, pero aquellos que no se tienen ya detectados como reincidentes para llamadas falsas, insultos o simplemente distraer a la policía, pues el desplazamiento es efectivo, el tiempo de respuesta de ahí se trata de cumplir. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de falsas alarmas, pues obviamente esto repercute para que la policía pueda atender otros. Importante destacar, dice el secretario de Seguridad Miguel Ángel Cimental, que bueno, pues ya con este mayor número de patrullas y mayor número de elementos que se tienen en la Dirección de Seguridad Pública, pues obviamente ya se tiene una mayor amplitud en las diferentes zonas de la ciudad. Pues así las cosas, entonces 10 minutos es el tiempo de respuesta efectivo, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tomando en cuenta al antecesor de Miguel Ángel Cimental, a Juan José González, en aquel entonces decía que pues el tiempo era de entre 22 y 28 minutos. En ese sentido, pudiéramos concluir que se ha tenido una mejora, aunque obviamente pues tendrá que ser la población celayense la que tenga el pulso más a detalle sobre este tema de la respuesta efectiva del número de emergencias 911, Ricardo. Así es, y bueno, pues todo también en la percepción ciudadana y también la participación ciudadana de hacer efectivo el uso de este teléfono. Con total responsabilidad y sentido común, mi estimado Ricardo. Muchísimas gracias por el reporte, muy buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ahí está el reporte con Ricardo Cárdenas, pues sí. Ahí está lo que dice la autoridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental. 10 minutos es lo que dice que es el tiempo real de respuesta o el tiempo efectivo de respuesta del momento en el que usted llama al 911 y que llegue la autoridad. Pero sí es cierto, son muchos los reportes que tenemos en nuestros espacios informativos, en el espacio de Vale Saber, en donde dice la gente, los celayenses, que pues en ocasiones pues no solo no pasan los 10 minutos, ni los 28 que decía el anterior secretario de Seguridad Ciudadana, que pasan horas y en ocasiones
pues pasa todo el tiempo porque las unidades no llegan, no acuden a los llamados. Es el reporte de Ricardo Cárdenas, en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer el tiempo real, el tiempo efectivo de respuesta, de acuerdo a lo que ellos dicen, a lo que ellos comparten, de 10 minutos es lo que tarda una unidad en llegar al lugar del reporte una vez que se hace la llamada. Vamos con la información de los deportes. Es viernes, arrancamos el viernes, viene un fin de semana con mucha actividad deportiva, de la cual nos da cuenta y le damos la más cordial bienvenida a Tony González. Muy buenas tardes, Víctor. Es un gusto saludarte ya en este inicio de fin de semana. Un fin de semana más donde los Toros del Celaya seguirán en la cima del torneo y donde regresará la Serie Mundial. Vamos a arrancar con toda la información más caliente del deporte al momento. El día de hoy arrancará la jornada número 15 de la Liga Guardianes 2020, con un partido que estaba programado para recibir gente en el Cuauhtémoc, con el Puebla ante la Fiera de León. Sin embargo, hoy día Puebla es el municipio con más muertes por contagio de COVID en todo el país. El día de ayer se anunció que el partido se jugaría sin gente. Hoy, 7:30 de la noche, la franja ante el líder de la campaña, la Fiera de León. En más partidos de la jornada, destacan el Querétaro ante Necaxa el próximo sábado a las 5 p.m. Rayados se mete al Kraken el mismo sábado a las 9 de la noche, al igual que las Águilas del América en casa ante el Atlas de Coca. Esta jornada nos entregará también para el día domingo el juegazo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara, que en casa se medirán ante la máquina celeste de la Cruz Azul. El partido se disputará el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. No se lo puede perder. Quien sigue haciendo las cosas bien son los poderosos Toros del Celaya, que regresaron a la senda del triunfo, luego de vencer 2-1 de visita al conjunto de los Alebrijes de Oaxaca. Con tantos de Memo Vázquez y Adolfo Hernández, los Toros siguen como líderes invictos luego de 11 jornadas. Vayamos al viejo continente justo en la madre patria, pues el día de mañana a las 9 a.m. veremos el Clásico Español, juegazo en la Liga de España. Ambos equipos vienen de perder en la liga, pero mañana saldrán a dar el todo por el todo en una edición más del Clásico Español. Barcelona versus Real Madrid en la jornada número 7 de la liga. El día de hoy regresará la actividad sobre la lomita en la Serie Mundial. El juego número 3 arrancará esta noche para las 7:09. La serie se encuentra empatada a un juego por lado. Los abridores de Dodgers y Rays serán Walker Buehler y Charlie Morton respectivamente. ¡Feliz cumpleaños a uno de los más grandes en la historia no solo del balompié, sino del deporte mundial! El día de hoy, Edson Arantes do Nascimento Pelé festeja su 80 aniversario. Muchas felicidades al Rey. El fútbol mundial se encuentra de fiesta. Larga vida al Rey Pelé. Y hasta aquí la información más relevante del deporte, Víctor. Como pueden ver, se viene un fin de semana lleno de mucho deporte. No se pueden perder mañana el gran clásico de la Liga Española y el domingo también el Gran Premio de Portugal. Te deseo a ti y a toda la gente que nos sintoniza un excelente fin de semana. Nos vemos a las 7 en Expresión Deportiva. Muy buen provecho. Del deporte que usted me diga, fútbol americano, béisbol, hay carreras de Fórmula 1, el clásico del fútbol español. Vamos, está bastante nutrida la agenda deportiva para este fin de semana. Vamos rápidamente ya para concluir con el recorrido informativo por los caminos de Guanajuato. La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión a distancia, aprobó el proyecto de autorradicación, recaído al escrito mediante el cual se presenta la iniciativa popular a efecto de que se expida por el Ayuntamiento de Guanajuato el reglamento para enfrentar la crisis económica del coronavirus. La comisión es presidida por el consejero presidente del IEG, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Además, la integran la consejera y el consejero electoral Beatriz Tobar Guerrero y Antonio Ortiz Hernández, respectivamente, así como la secretaria ejecutiva Bárbara Teresa Navarro García.
El Instituto Estatal de la Cultura, a través de la Biblioteca Central del Estado de Guanajuato, dio inicio al curso Lujuria y Avaricia en el Infierno Medieval, impartido por el Dr. Augusto Nava Mora, de forma virtual. En este curso, que inició el 22 de octubre y termina el 12 de noviembre, participan 16 personas interesadas en la literatura, los símbolos, la mitología y la Edad Media, y en el cual se hará un recorrido por este mundo exuberante y contradictorio. Un hombre que privó de la vida a golpes a un comerciante de oficio panadero en la comunidad de Juan Martín fue vinculado a proceso y enviado a prisión como medida cautelar. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Regional, planteó una estrategia con impacto positivo que permitió la captura del probable responsable, Jorge Luis N., apodado El Chútaro. Se encuentra en prisión en espera de que concluyan los 3 meses de plazo que un juez determinó para que la Fiscalía General del Estado amplíe la investigación en su contra. Ante la posibilidad de una nueva oleada por contagios por COVID-19, integrantes del Consejo Ciudadano de Reactivación Económica acordaron nuevas medidas y restricciones para el municipio en los meses de fin de año. Al sesionar este jueves y de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, en las últimas semanas se incrementó el número de personas que acuden a consulta médica en los centros de salud con síntomas de coronavirus, por lo que se prevé un considerable aumento de casos positivos. Con el objetivo de consolidar la operación del sistema de justicia penal, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad arrancó la construcción de la 4ª etapa del Centro de Procuración de Justicia Regional en el municipio de Purísima del Rincón. En esta 4ª etapa se invierten 9.1 millones de pesos y consiste en la terminación del edificio administrativo y obra exterior, con lo cual podrá ponerse en operación en poco más de 6 meses, explicó la subsecretaria de Edificación y Proyectos Especiales de la SICON, Maura Mónica Rangel Aguilar, quien detalló que la obra se realiza mediante un convenio con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de donde provienen los recursos. Hasta aquí con la segunda emisión de Noticieros Expresa TV de este viernes 23 de octubre del año 2020. A nombre de la titular de este espacio informativo, Berenice Maldonado, soy Víctor Hugo Aguilera. Le deseo que tenga una extraordinaria tarde, muy buen provecho, estupendo fin de semana.